Bueno, vamos a continuar con el tema del sonido. Y bueno, antes veíamos la clasificación de las ondas y la primera que vimos fue ondas mecánicas. El sonido es una onda mecánica, por lo que necesita que haya un medio para poderse transmitir. Es un tipo de onda longitudinal, es decir, que las partículas se van a estar moviendo en la misma dirección que se mueve el sonido. Para que lo consideremos un sonido, la onda debe tener una frecuencia entre 16 ciclos por segundo y 20.000 ciclos por segundo, que es el rango en que podemos escuchar los humanos. Esas ondas nuestro oído las recibe y las transforma en un mensaje o información que nuestro cerebro procesa como sonido, pero realmente simplemente son vibraciones. El sonido tiene algunas propiedades que le dan características a ese sonido. Entonces, si estas propiedades cambian, lo que escuchamos también va a cambiar. La primera es la intensidad. La intensidad depende de la amplitud de la onda. Vimos las partes de la onda y veíamos que la amplitud es la distancia que hay entre la línea de equilibrio y la parte más alta de la onda. Entonces, entre más alta sea la cresta, mayor va a ser la intensidad del sonido. Y nosotros percibimos la intensidad del sonido como lo que llamamos el volumen. Aquí viene un video de ejemplo. En el grabador de audio se nota como cuando se está gritando, la amplitud de las ondas es mayor, es decir, son más largas las crestas y cuando se susurra es más corta la cresta. Entonces, a eso se refiere la intensidad del sonido. La siguiente es el tono. El tono se va a dar debido a la frecuencia de la onda. La frecuencia lo que nos va a decir es cuántas veces se está repitiendo un ciclo cada segundo. Y aquí les pongo una imagen de ejemplo. El ciclo va a ser hasta que se completa, digamos que una vuelta completa. Entonces la partícula empieza en el centro de la línea de equilibrio, sube, baja y vuelve al centro de la línea de equilibrio. O puede ser que la partícula esté en la cresta, baje y vuelva a la cresta, ahí es un ciclo. O lo contrario, desde el valle, sube y baja y cuando llega otra vez al valle se completa el ciclo. Entonces es una vuelta completa que la partícula da. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de una onda, nos va a indicar cuántas veces se está repitiendo ese ciclo cada segundo. Entre más rápido se repitan los ciclos, hablamos de mayores frecuencias. Y a mayores frecuencias vamos a encontrar tonos agudos. Cuando los ciclos se repiten lentamente, vamos a tener frecuencias bajas y estos son tonos graves. En el siguiente video pueden observar cómo va cambiando la frecuencia de las ondas mientras pasa de tonos graves a agudos. Tonos son lo que conocemos como las notas musicales. Cómo empieza con mi del tono más y bueno, aquí medio de una forma grave. Después, la última es el timbre. El timbre es como un sello o un patrón que se va a estar repitiendo en las ondas. Entonces, las ondas van a tener una cierta forma específica dependiendo de la fuente del sonido. Por ejemplo, las voces de cada persona, cada quien tiene una voz diferente. Entonces, hablamos de un timbre diferente. Si pudiéramos graficar el sonido de nuestra voz, veríamos que siempre se repite un cierto patrón en las ondas cuando hablamos. Tenemos también en los instrumentos musicales, por ejemplo, cada instrumento tiene su propio timbre. Entonces nosotros podemos distinguir un violín que está tocando la misma nota que un clarinete, por ejemplo,
y que la esté tocando al mismo volumen. Sin embargo, podemos distinguir cuál es el violín y cuál es el clarinete. ¿Por qué? Porque tienen un sello característico en su sonido. Entonces, el timbre le da individualidad al sonido. Después tenemos los fenómenos acústicos que se van a originar por la reflexión y refracción de las ondas de sonido. Cuando tenemos alguno de estos fenómenos, van a cambiar la forma en que escuchamos el sonido. El primero es el eco y la reverberación. Y bueno, estos dos se deben a la reflexión de las ondas. Esto quiere decir que las ondas van a llegar a alguna superficie que es muy lisa y que no pueden atravesar. Entonces, al chocar con ella, van a rebotar y van a regresar hacia donde está la fuente. La diferencia entre el eco y la reverberación es que el eco se da en lugares abiertos donde el obstáculo está lejos de la fuente de sonido. Entonces va a tardar en regresar ese sonido reflejado y vamos a escuchar como un sonido aparte. Vamos a escuchar el sonido producido y después el reflejado. En cambio, la reverberación se da en lugares cerrados donde hay varias paredes y el sonido se va a reflejar en todas ellas, haciendo así varias repeticiones del sonido que llegan al que escucha en un tiempo muy corto, casi instantáneamente, produciendo la sensación de que el sonido se está deformando, como que se está alargando al terminar. Aquí les dejé 2 videos para que los revisen. Después tenemos la refracción del sonido, donde hablamos de que la onda de sonido va a pasar de un medio con una densidad a otro medio con densidad diferente. Por ejemplo, en el video que les puse aquí, se trata simplemente de un cambio de aire frío y aire caliente. Entonces, al cambiar la temperatura del aire, cambia su densidad también. Puede ser el ejemplo del sonido que viaja del aire a el agua. También se escucha diferente si ustedes se sumergen en agua y alguien les habla. Sí alcanzan a escuchar a la otra persona, pero se distorsiona el sonido. Esto es la refracción del sonido. Charlo. Durante el día, el sonido se refracta hacia arriba, donde están las capas de aire más frías, produciendo una sombra acústica en el suelo, que está más caliente. Eso significa que la autovía que está justo aquí enfrente, aunque está a la misma altura que nosotros, prácticamente no se escucha, aunque está llena de coches, ya que el sonido se refracta hacia el cielo. Sin embargo, por la noche vamos a ver cómo el sonido se refracta hacia abajo y la autovía se escucha muchísimo más fuerte. Por último tenemos la resonancia. Y bueno, esto se da cuando la frecuencia de una onda coincide con otra onda que lleva la misma frecuencia y entonces es como si se sumaran las dos ondas y aumenta la amplitud de onda. Recuerden que la amplitud para nosotros es el volumen del sonido. Entonces provoca que se
amplíe. Si estás en una fiesta, te darás cuenta que cuando ponen música muy fuerte, los vidrios del lugar empiezan a vibrar violentamente como si quisieran bailar. A esto, amigo mío, se le llama resonancia. Primero, el sonido es una onda. Esta tiene una amplitud, una longitud, una cresta, o sea, el punto alto, un valle, el punto más bajo, y una frecuencia que es cuántas oscilaciones da en un tiempo o periodo determinado. A mayor frecuencia, más agudo será, y a menor, más grave lo notaremos. Cuando escuches música a un volumen alto, las bocinas están transmitiendo energía a su alrededor en forma de ondas sonoras, llegando hasta los vidrios. Sin embargo, no se sacuden fuertemente todo el tiempo si te das cuenta. Por lo regular, vibran en los tonos más graves de la canción, pues en ese momento la frecuencia de los altavoces es cercana a la frecuencia natural de las ventanas. Wow, espera, ¿frecuencia natural? Todos los objetos tienen un tono en particular con el cual la vibración se intensifica al exponerlos a ese sonido, o sea, resuenan, y en el caso del vidrio se mueven bruscamente. Bueno, les dejo ahí las diapositivas por si quieren revisar después los videos completos y para que les quede un poquito más claro. Eso sería todo para este tema.